Bueno, muy buenas tardes. Espero que me puedan escuchar bien. Si no, me lo reportan ahí en el chat. Gracias por estar acá y gracias a quienes pudieron atender la clase de ayer. Muy agradecido por eso y por su comprensión. Pues ahí expliqué los motivos por los cuales no pude estar en directo con ustedes. Hoy ya estoy bastante mejor, un poquito nada más de inflamación ahí del lado donde fue extraída la muela cordal. Quienes ya han pasado por algún procedimiento similar saben de qué estoy hablando. Es horrible, es un dolor tremendo. La noche del martes, que fue la cirugía por la tarde, híjole, no pude dormir muy bien a pesar de unas buenas pastillas para el dolor, pero sí es tremendo el dolor. Ya después fue un poco menos y hoy pues ya podemos estar acá al frente del cañón, como decimos en Buen Chapín. Bueno, escuchaban ustedes la actividad de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, ¿verdad? El secretario general, que es el expositor invitado para la lección inaugural, ¿verdad? Con el tema de las elecciones y pues también estaba haciendo contexto ahí de lo que se va a vivir en la Escuela de Ciencias de la Comunicación este año, que justamente cabal es año de elecciones. Bueno, son temas políticos y eso pues los vamos a dejar para cuando sea el momento. Di unos minutos de tiempo, tal como se los hice ver ahí en Classroom, para quienes iban a conectarse a la actividad, ¿verdad? Que pudiéramos, digo, porque yo igual estuve pues, casi desde el inicio, porque tenemos el problema de que casi nunca inician puntual, ¿verdad? Entonces, pues pudimos al menos estar unos minutos, pero la verdad es que el tiempo apremia y no podemos, pues, a ver, no desperdiciarlo, sino que desatenderlo, por decirlo en términos más amigables, ¿verdad? Y entonces, pues tenemos que también estar acá para poder avanzar. Gracias a quienes ya se dejan ver, muchas gracias a quienes activan sus cámaras. Les voy a pedir por favor que lo hagan el resto, ¿verdad? La verdad es que quiero tener esa interacción que permite la virtualidad, que no es la más adecuada porque por muchas ventajas que tengamos en la virtualidad, el contacto humano jamás va a ser superado por la misma, ¿verdad? Y bueno, pero por lo menos poderles ver, ¿verdad? Eh, en sus cámaras, ¿verdad? Eso es importantísimo. Así que muchas gracias por eso. Y además me sirve para poder, pues, ir haciendo mi informe, ¿no? Porque ustedes saben que también tenemos que ir nosotros informando, ¿no? De nuestras actividades que vamos realizando día a día. Ah, bueno, ¿qué tenemos preparado para el día de hoy? Les cuento en nuestra agenda. Eh, lo de la conferencia inaugural ya lo platicamos, ¿verdad? Pues ustedes saquen sus propias conclusiones, los que pudieron estar, al menos en este tiempo que pues quizá fue poquito, pero bueno, pues ya ustedes sabrán sacar las conclusiones de la misma. Pregunto, ¿vieron la clase que les grabé? Al menos YouTube registra las vistas, ¿verdad? Las visitas al material y pues sí hubo, al menos hay un buen registro de personas que pudieron verla, no sé si hasta el final, ¿verdad? Pero espero que sí. No sé si alguien tiene alguna duda, alguien quiere comentar algo de lo que pudo escuchar más que todo, o todo quedó así bien clarito, como el agua de tamarindo. Bueno, voy a repetir, no todo lo que se platicó en esa clase, pero sí algunos aspectos que me interesa, ¿verdad? De la misma. Por favor, espero que atiendan, supongo que ya lo vieron, la mayoría, ¿verdad? El material que les cargué en la plataforma en Classroom acerca de este video motivacional de Yokoi Kenji. Les explicaba en esta clase de ayer que les dejé la importancia del mismo, ¿verdad? Y es increíble cómo nos ayuda en nuestra vida, ¿no? El practicar valores, la disciplina, sobre todo, que yo quiero que también apliquemos acá en el curso, en este semestre, ¿verdad? Entonces, para quienes no lo han visto, ahí está en Classroom, vean el material, son 50 minutos que estoy seguro se van a entretener, van a aprender mucho y aparte el tipo es un orador por excelencia, ¿verdad? Entonces, es muy entretenido.
para que puedan verlo. Quienes no lo han visto, por favor. Y bueno, más adelante, si quieren, podemos platicar al respecto, pero más que eso, lo que quiero es que se queden con la enseñanza, ¿verdad? Que nos da el expositor acerca de, repito, de estos valores que debemos practicar. Cuando finalicemos el curso, van a entender ustedes del porqué, de la importancia de que atendamos esos valores, ¿verdad? También les mencioné, y gracias a quienes ya lo atendieron, hay un formulario que contiene un diagnóstico, ¿verdad? Para la clase, que está ya el link también ahí en Classroom para quienes no lo han atendido. Revisé antes de iniciar y de hecho ahorita estoy viendo y van 24 respuestas hasta este momento. Es un buen número, creo que es un poquito más de la mitad. Tengo alrededor de 40 estudiantes registrados, ¿verdad? En Classroom y bueno, ya un poquito más de la mitad. Los que no lo han atendido, por favor háganlo. No les lleva más de 5 minutos poder realizar el formulario, ¿verdad? Y pues quiero que lo hagan de aquí a la clase de mañana, porque mañana justamente lo vamos a revisar, analizar la situación. El diagnóstico a mí me sirve porque me da una radiografía, ¿no? De dónde estoy parado, ¿verdad? Con quiénes estoy platicando, ¿verdad? Aparte, ya pude observar en una de las preguntas directas que, al menos en las respuestas que van, hay una persona que dice que posee discapacidad visual. Eso es importante porque me permite tener un acercamiento pues más directo, una atención quizá un tanto más personalizada para poderle atender de mejor manera. Si está acá esa persona, pues con gusto me puede contactar, ¿verdad? Yo dice L'Oreal, terminar la clase de LIC, mi señal es demasiado eficiente y no me permite estar en 2 páginas a la vez. Maite Rivas. Sí, por favor, lo que les estoy indicando, ahorita aquí estamos, ¿verdad? Lo que les estoy indicando es para que lo hagan, por supuesto, fuera de la clase, ¿verdad? No hay ningún problema por eso, ¿verdad? Decía, si está acá la persona con discapacidad visual, que sí está en el diagnóstico, ¿verdad? Al menos de los que ya contestaron, pues, y necesita alguna atención más directa, con gusto, ¿verdad? Yo les voy a poner en Classroom mi correo electrónico, aunque creo que lo mencioné en la clase que les dejé grabada, ¿verdad? Pero lo voy a poner ahí con gusto para que lo puedan tener y ahí estamos, ¿verdad? Para poderles servir de mejor manera. Eh, para eso también me sirve el diagnóstico, tal como les estoy explicando, ¿verdad? ¿Qué otra cosita? Ah, la lectura, quiero enfatizar también en eso, ¿verdad? Lo mencionaba, pero es importantísimo que lo atiendan con mucha responsabilidad. No sé si logran ver ahí, ¿verdad? Este es el texto, tiempos recios, ¿verdad? Que les mencioné en la clase, que ya vieron, ¿verdad? Yo lo tengo físico, ¿verdad? Eh, no sé, o sea, les decía que no me acostumbro a lo digital, ¿verdad? La verdad, no es que me haya dejado el tren de la tecnología, pues, pero sí no me acostumbro, ¿verdad? Entonces me gusta sentir el olor incluso de las hojas del papel de los libros, ¿verdad? Entonces, y prefiero tenerlo físico, ¿verdad? Entonces les decía, yo lo compré en 2020. No recuerdo el precio, ¿verdad? Pero supongo que ahora está incluso seguro un poco más barato. No es tan extenso, ¿verdad? Ahora les digo cuántas páginas tiene. Ah, tiene 353, que es la última de los agradecimientos, ¿verdad? Entonces, propongan irlo leyendo poco a poco. Insisto, quienes puedan comprarlo, no es obligación, ¿verdad? Claro, no es obligación. A propósito, ¿verdad? ¿A quién se le ocurriría de los compañeros docentes pedirle que pusieran el número de carnet ahí en la conferencia, ¿verdad? En el chat de la conferencia, o sea, pero bueno, cada quien. Eh, entonces, no es obligación que compren el libro. Quienes puedan y quieran comprarlo, lo pueden hacer, ¿verdad? Pero no estoy obligando a nadie. Yo lo tengo en PDF y en los próximos minutos, creo que al terminar la clase lo voy a subir de una vez para que lo puedan tener. Creo que no lo he subido, ¿verdad? Pero lo voy a hacer con mucho gusto al terminar la clase para que ya lo tengan y lo vayan leyendo. Insisto,
prográmense, ¿verdad? Hagan ustedes su planificación para que no les agarre el dedo a la puerta, se los digo por experiencia, ¿verdad? Porque muchas veces la mayoría de estudiantes lamentablemente lo deja a última hora, se confían, ¿verdad? Elic seguramente va a hacer una comprobación así fácil en línea y entonces ya, pues ya sabemos cómo truquear los PDFs y encontramos las respuestas fáciles o ahí en nuestros grupos de WhatsApp nos pasamos las respuestas, no se confíen, ¿verdad? Porque cada año varío la forma de hacer la comprobación de lectura, ¿verdad? Entonces, además es una exigencia que tenemos, les cuento, de parte de las autoridades y obviamente de la coordinación respectiva, que tratemos la manera de no, de evitar que los estudiantes, pues, se copien, ¿verdad? No estoy diciendo todos, pero sí se ha evidenciado que hay algunos que lamentablemente a estas alturas, pues utilizan esa práctica, ¿verdad? Entonces, pues tampoco se trata de torturarlos, pero sí, insisto, se nos ha hecho esa recomendación, ¿verdad? A manera de que las evaluaciones, las comprobaciones y todo ejercicio que conlleve en las actividades evaluativas, pues sean pues un poquito, pues si no se trata de poner las cosas difíciles, ¿no? Pero sí por lo menos que tengan ese grado de exigencia para el estudiante y que podamos comprobar si realmente el estudiante hizo el esfuerzo, en este caso, de realizar su lectura a conciencia, ¿verdad? Es una lectura muy amena, es una lectura, como les indiqué ya, es una novela, pero está muy apegada a la realidad de nuestro país de esos años, ¿verdad? De la primavera democrática, etcétera, incluso un poquito atrás, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Los grupos, por favor, les decía e insisto que sean grupos de no más de 5 integrantes, ¿sí? Por favor, estoy viendo que hay acá alrededor de 40 estudiantes, entonces pues van a salir pues varios grupos, ¿verdad? Entonces, pues no hay ningún problema por eso, pero sí que no sean grupos muy extensos, ¿verdad? Y en son de broma les decía yo, pero es que de verdad pasa, ¿verdad? A veces dice, mire, Lick, es que nosotros somos 18, ¿verdad? O sea, desde el primer semestre somos 18, Lick, y los 18 hemos trabajado, ¿no? Eso es imposible, ¿verdad? Ahí salen 3 grupos y casi 4, ¿verdad? Entonces, no, ¿verdad? Eh, si son 10, igual salen 2 grupos, ¿verdad? O sea, por favor, ¿verdad? Eso tómenlo muy en cuenta, ¿verdad? Entonces, para que no tengamos dificultad. No hay necesidad de que me manden el listado de los integrantes del grupo, con que ustedes se organicen, ¿verdad? Eso también con tiempo, se los estoy diciendo desde el inicio, ¿verdad? Para que con tiempo se organicen, para cuando toque hacer el único trabajo, miren que solo es un trabajo el que vamos a hacer en grupo, ¿verdad? O sea, pues ya ustedes estén organizados y ahí obviamente pues ya me van a mandar en su carátula respectiva o en una hoja o como yo se los pida el nombre de los que integran ese grupo, ¿verdad? Entonces, pero insisto en eso, que lo hagan con tiempo. ¿Por qué? Porque también me pasa que a última hora hay gente que dice, mire, Lick, yo no tengo grupo, ¿verdad? Es que nunca me ha gustado trabajar en grupo y que lo quiero hacer solo. Imposible, para lo que van a hacer es imposible que lo puedan hacer solo. De una vez se los digo, ¿verdad? O sea, es un trabajo que por su naturaleza, incluso allá en la práctica, para quienes lleguen a ejercer el periodismo, se van a dar cuenta que es en grupo, ¿verdad? O sea, no lo pueden hacer solos, ¿verdad? Es un micronoticiero, pues, o un noticiero para televisión que van a trabajar en video y eso conlleva el trabajo de grupo, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Buenas tardes, si a alguien le hace falta un integrante, podría aceptarme, por favor, y gracias. Ahí está Brian Enrique ya haciendo la solicitud para que algún grupo lo pueda, pues, adoptar ahí, ¿verdad? ¿Qué más? Realidad nacional. Fíjense que siempre trato de hacer este ejercicio desde el inicio de mis cursos. Algunas veces ya cuando nos adentramos a los contenidos, a veces pues no es que se me pase, sino que la misma dinámica del curso no lo permite, pero cuando lo permite, hago el ejercicio y siempre trato que mis estudiantes, ¿verdad? Tanto en este semestre como en el otro que doy periodismo radiofónico a los chicos de cuarto locución, son cursos que tienen que ver eminentemente con la realidad que se vive en el país, ¿verdad? Entonces, eh, eh,
el periodismo no se aleja de la misma. Es más, el periodismo es parte de esa realidad, ¿verdad? Entonces, trato, insisto, que los estudiantes, si no están acostumbrados a tener ese contacto con la realidad, al menos, óiganlo bien, al menos mientras están en mis cursos, lo hagan, ¿verdad? Que estén enterados del acontecer nacional e internacional. O sea, estamos en un curso que tiene que ver con periodismo, ¿verdad? Y sería pecado que no sepamos, por ejemplo, cuál fue la noticia más importante de las últimas 24 horas, por mencionarles un ejemplo. O sea, si yo lo pregunto ahorita a la general, ¿quién me dice cuál fue la noticia más importante en estas últimas horas, ¿verdad? O en el día, ¿verdad? Y por qué medio se enteró. Hoy las redes sociales, pues, están a la orden del día, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado. Yo, si ustedes se quieren informar por las redes sociales, les recomiendo redes sociales serias, ¿verdad? Twitter, por ejemplo, que de hecho pues no fue concebida como una red social, ¿verdad? Fue concebida incluso como un espacio, una plataforma, un blog o microblog, si le quieren llamar de esa manera, creado para periodistas incluso. Aún sigue teniendo esa seriedad, aunque ya han tratado de convertirla en una red social más, pero aún maneja cierto grado de efectividad para nosotros los comunicadores y periodistas. Entonces, es una buena forma de podernos informar. Sigan, si no tienen cuenta en Twitter, creo que ya se los dije también en la clase grabada, abran su cuenta en Twitter, ¿verdad? Y sigan medios de comunicación nacionales, prensa, radio, televisión, páginas digitales de periodismo, sigan prensa internacional, no sé, los medios que a ustedes les interesen, periodistas internacionales, funcionarios de gobierno, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es una buena forma de estar informado, ¿verdad? Entonces, insisto, suelo hacer este ejercicio, ¿verdad? A veces siempre iniciando con los avisos parroquiales, como yo le llamo, ¿verdad? Los anuncios, y pues es bueno que no estén desprevenidos. A veces lo hago a la general, ¿verdad? Y si no, pues me dirijo a alguien en particular, ¿verdad? Y le pregunto, bueno, a ver, Jimena, por ejemplo, ¿verdad? Dígame cuál fue la noticia más importante de las últimas 24 horas, por qué medio se enteró, ¿verdad? Y qué opina al respecto, por ejemplo, ¿verdad? O sea, y tienen que estar pilas, ¿verdad? Porque eso cuenta mucho. La participación en clase, por eso es que me interesa verlos al menos con sus cámaras, porque yo puedo poner una foto de hace 10 años, ¿verdad? Y pues ya cambió mi físico y ya no soy el mismo, ¿verdad? Entonces es mejor ver la imagen real, ¿verdad? Entonces yo, insisto, tomo en cuenta bastante la participación de ustedes acá conmigo, ¿verdad? Y al final del curso eso cuenta mucho, ¿verdad? Créanme, no soy de regalar puntos, ¿verdad? De una vez lo aclaro, no regalo puntos, acá se los ganan, ¿verdad? Pero sí les quiero decir algo. Si a alguien al final le hace falta medio puntito para ganar el curso y yo veo, fue Jimena, ¿verdad? Jimena participó, cuando yo la invité a que participara, lo hizo, estuvo atenta, ¿verdad? Activó su cámara, la pude identificar porque se lo ganó, ¿verdad? Me explico. Entonces, esa es la forma como trabajamos, ¿verdad? Pero si fue alguien que siempre vi su foto acá, no sé ni quién es, ¿verdad? Porque insisto, yo puedo poner una foto incluso de Brad Pitt, ¿verdad? Y no soy Brad Pitt. Es un ejemplo, ¿verdad? Pero entonces eso no va a jugar a su favor. Me explico, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Además, yo lo decía en esta clase que ya observaron, que todos hemos hecho un esfuerzo a estas alturas, ¿verdad? Económicamente, sobre todo económicamente, ¿verdad? Entonces, con equipo para poder estar en estas formas, ¿verdad? De la virtualidad. ¿Verdad? Entonces, a estas alturas creo que igual, pues, no es válido, ¿verdad? Que a veces, yo entiendo a veces por cuestiones de conectividad y eso, ¿verdad? Que se baja incluso el internet. Yo mismo a veces les digo cuando les voy a presentar algún material audiovisual, por ejemplo, bueno, yo mismo desactivo mi cámara, por ejemplo, para que corra bien el video, si se trata de un video con audio, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso también se entiende, ¿verdad? El contexto también es importante, ¿verdad? Y también lo comprendemos, no todos tenemos un espacio adecuado para poder recibir nuestras clases y a veces por ahí también gira la, la, la posibilidad o no de activar nuestras cámaras, pero igual ahora hay opciones de poner filtros atrás y etcétera, ¿verdad? Como veo que algunos lo tienen y eso también es válido. Ok, dice, aquí hay algunos que están pidiendo
que los puedan aceptar en los grupos. Ustedes sabrán cómo se organizan, ¿verdad? Eso ya es cuestión de ustedes. Perfecto. Como vamos con el tiempo, bastante bien. Ok. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Por el momento no, licenciado. Ok, si ustedes están de acuerdo, podríamos formar un grupo los tres y ver si alguien más se integra, dice Brian. Ok, organícense ahí como puedan, ¿sí? De momento, pues vamos a trabajar acá un primer tema, ¿verdad? Que tiene que estar obviamente en nuestro programa. Les decía yo en la clase que ya observaron, porque entiendo que todos la observaron y los que no, pues todavía tienen el chance de poderla hacer, ¿verdad? Está ahí grabada en mi canal de YouTube. Esa es otra cosa. Yo suelo, grabo las clases, obviamente, y suelo subirlas a mi canal de YouTube. Lo hago mientras los estudiantes se comporten bien. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Verdad? Una vez ustedes se lo ganen, yo voy a subir mis clases. Pero cuando no se lo ganen, yo no subo las clases. Quien está acá está, ¿verdad? Y acá se dice lo que se dice. Y bueno, o sea, así de esa manera, ¿verdad? Como dicen en mi pueblo, agrado quiere agrado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque muchas veces incluso ha pasado, mire, Lick, ¿va a grabar la clase? Sí, ¿la va a subir? Sí, va. Entonces, ya no vienen, ¿verdad? Se ausentan y no es lo mismo, ¿verdad? O sea, no es lo mismo ver una grabación que estar acá. Claro, cuando hay situaciones como la que les expliqué de ayer, pues se entiende, ¿verdad? Pero de lo contrario, pues trabajamos de esa manera, ¿verdad? Pero hasta acá, ¿verdad? Ya, pues, ya ratito que no he tenido ningún inconveniente, ¿verdad? Y casi todas mis clases las subo a mi canal de YouTube para que las puedan repasar si así ustedes lo consideran o al menos ahí están, ¿verdad? Como un registro. Bueno, perfecto. Vamos a iniciar con un tema. Voy a ver si puedo presentar acá. Permítanme un segundito. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Esto es. Ok. Ok. Voy a ver si lo amplío un poco esto para que puedan ver un poco más. Ujú. Ahí está. ¿Sí logran leer? Ahí, sí. Sí. Bueno, perfecto. Ok, gracias. Les decía también que antes de adentrarnos, obviamente, en las especializaciones periodísticas, que hago la salvedad, no es el propósito, y si revisan las competencias, no dice eh, que los estudiantes salgan expertos en periodismo económico, o periodismo deportivo, o periodismo político, etcétera. No, ninguna competencia dice de esa manera. ¿Por qué lo digo? Porque eh, no es el fin del curso, ¿verdad? Aunque dice periodismo especializado, y es que eso crea a veces cierta confusión, ¿verdad? Acá lo que vamos a tratar es de orientarlos, ¿verdad? En torno a las distintas especializaciones periodísticas que existen, ¿verdad? Y sobre todo las especializaciones periodísticas que se practican en el país, ¿verdad? Pero es imposible en un semestre convertido en un trimestre y un par de días más, imposible que esto sea una especialización, ¿verdad? Y menos que podamos especializarlos, imagínense, en periodismo político, económico, deportivo, religioso. Ahora hay una nueva corriente que se llama periodismo de emprendimiento, que algo de eso también les incluí. Es un tema nuevo, ¿verdad? Que incluía a raíz de unos materiales que recopilé de un curso que estuve en línea, porque es también una nueva tendencia, una nueva corriente ante la situación que se ha sufrido, ¿verdad? En periodismo no solo nacional, sino que a nivel internacional, muchas salas de redacción han tenido que recortar a su planta, ¿no? A su personal. Entonces, muchos periodistas han tenido que lanzarse y están emprendiendo, ¿verdad? Creando sus propios proyectos, y eso también se caracteriza o se califica como una especialización periodística. Así que hago esa salvedad, esa aclaración. Y les decía,
antes de adentrarnos en las especializaciones como tal, ¿verdad? Es importante que conozcamos dónde estamos parados. Yo lo digo así de esa manera, ¿verdad? Cuál es nuestra realidad, ¿verdad? A nivel país, ¿verdad? Y que estemos conscientes que los medios de comunicación, sobre todo aquellos grandes medios, ¿verdad? De comunicación masiva, pues tienen sus propios fines, ¿no? Tienen sus propios objetivos, ¿verdad? Hablando de fines, también le llamaríamos sus propias motivaciones, ¿verdad? Y yo las he señalado acá, he señalado 3 motivaciones importantes que tienen los medios de comunicación masiva, sobre todo, ¿verdad? Primero, una motivación siempre va a ser política, ¿verdad? La segunda motivación va a ser económica, ¿verdad? Y ahí va implícita no solo en que son medios que generan lucro, ¿verdad? Que su intención es lucrar, sino que también el dinero, ¿verdad? ¿verdad? Que puedan tener, ¿verdad? Les da cierto poder, ¿verdad? Y una última motivación, ¿verdad? Es la religiosa, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo tomen en cuenta, ¿verdad? 3 motivaciones, podrán haber más, pero para mí estas son las más importantes, ¿verdad? Políticas, económicas y religiosas, ¿verdad? Eh, y en esta última, en la motivación religiosa, incluso en los últimos años, a nivel Latinoamérica, porque estoy seguro que no solo en Guatemala, han surgido corrientes, ¿verdad? O medios de comunicación que se han especializado en el tema, ¿verdad? Hablando de X religión, no vamos a señalar una sola, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que hay medios de comunicación evangélicos, medios de comunicación católicos. Creo que son las 2 religiones que dominan, ¿no? Este mercado. Eh, Hace algunos años se dieron cuenta que era una buena forma de lucrar el tener medios de comunicación, ¿verdad? Algunas denominaciones religiosas. Yo recuerdo, yo trabajé en una cadena radial, ¿verdad? Donde, si no estoy mal, ahí surgió la primera radio de corte de música cristiana evangélica, Radio Viva, para quienes eh, pues la han escuchado o la escuchen, ¿verdad? Saben de qué estación les estoy hablando. Y fue de las primeras que surgió ¿verdad? En ese género. Y fue tan importante, ¿no? Para la cadena, Radio Grupo Alias, recuerdo, que llegó a ser la radio de la cadena que más facturaba, fíjense, porque increíble cómo vendía pauta, ¿verdad? O sea, era de las más escuchadas insisto, llegó de 6, 7 estaciones, ¿verdad? Del consorcio de medios llegó a ser la que más facturaba en su momento, ¿verdad? No sé cómo es en la actualidad, ¿verdad? Pero así era en aquellos años, les estoy hablando más o menos de hace 12, 15 años. A raíz de eso, surgieron, recuerdo, otros medios, ¿verdad? Cristiano evangélicos, por ejemplo, otras radios con ese mismo género, ¿verdad? O esa misma línea, ¿verdad? Porque se dieron cuenta que, pues aparte de procurar llevar feligreses en el caso de algunas iglesias que tienen sus propios medios, ¿verdad? Buscan 2 cosas. Una que creo yo es la más importante, fíjense que no es la de lucrar, sino que es de llevar almas a sus iglesias, ¿verdad? De ganar adeptos, de ganar gente que vaya más a sus iglesias, ¿verdad? Entonces, ese es el fin principal. Pero otro fin u otra motivación es el económico, ¿verdad? Porque pues venden mucho estas radios, ¿verdad? Son muy escuchadas, ¿verdad? Entonces, no quiero mencionar otras, pero por ahí hay algunas, ¿verdad? De algunas iglesias, ¿verdad? Que tienen estos sus brazos interactivos, radio, algunas tienen televisión, algunas tienen incluso periódicos, ¿verdad? Y bueno, si los tienen es porque, pues, es por algo, ¿verdad? Siempre hay un porqué tras de algo. Ok. Si tienen alguna duda, alguna pregunta y quieren intervenir a viva voz, también ya saben cómo hacerlo, ¿verdad? Pues levantan la manita y pues yo veo quién la levantó y le doy la palabra, ¿verdad? Sin ningún problema. Y pueden hacerlo en cualquier momento, no se preocupen. Si tienen incluso algún aporte, son bienvenidos, ¿verdad? Bueno, entonces decíamos, estas son algunas de las motivaciones de los medios de comunicación, ¿verdad? Políticas económicas y religiosas. A ver, Maite Rivas, adelante, Maite. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Mi duda es, aquí en Guatemala, licenciado, ¿cómo podemos especializarnos
en cierta rama periodística. Sé que es poco común que en las universidades hayan especializaciones, más que todo para periodismo, pero pues esa es mi duda. ¿Cómo podemos especializarnos aquí en Guatemala en periodismo? Pongo un ejemplo, periodismo ambiental. ¿Cómo podríamos? Muy buena pregunta, Maite. Y a ver, no tengo como que la respuesta mágica, ¿verdad? A su pregunta, pero lo que se ha vivido en estos últimos años me da la pauta para decir que no hay, que al menos que yo conozca, una universidad, una escuela, algún centro de formación de periodismo especializado. O sea, donde usted vaya y decir, bueno, a mí me gusta la economía y me voy a ir a especializar en periodismo económico. Digamos una maestría, por ejemplo, ¿verdad? En periodismo económico, político, deportivo, etcétera. Hay licenciaturas en periodismo, ya hay algunas universidades que sí lo tienen, ¿verdad? Pero digamos, como especializarse en sí en una especialización periodística, valga la redundancia, hasta el momento, digamos, en la academia no lo existe. ¿Cuál es la mejor forma para mí? La práctica, ¿sí? Muchos se han especializado en la práctica. Hay gente que lleva años haciendo periodismo económico, conozco un par de ellos que están, por ejemplo, en Prensa Libre. ¿Por qué? Porque se han especializado tanto, ¿verdad? En periodismo económico o financiero, ¿verdad? Que difícilmente alguien los va a sustituir, ¿sí? ¿Por qué? Porque el periodismo económico tiene su grado de dificultad, ¿no? Hay que conocer términos técnicos, términos específicos, como en toda especialización periodística, pero estoy seguro que si comparamos periodismo político, deportivo y económico, estoy seguro que el económico tiene un poquito más de exigencia. ¿Por qué les digo esto? Porque eh, eh, esa gente que yo conozco lleva años haciendo periodismo económico y están ahí en Prensa Libre, por mencionarles un medio, ¿verdad? Y han sacado gente o se ha ido gente 10, 12 años y ellos siguen ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se han especializado tanto en la práctica, ¿verdad? Que difícilmente si los echan o si se van, alguien lo va a llegar a hacer como lo hacen ellos. Me explico. Entonces, para mí la mejor forma es la práctica, es allá afuera, ¿verdad? Ustedes van y, bueno, si les gusta el periodismo deportivo, traten de estar en eso, ¿verdad? Y llegar a ser los mejores en esa especialización periodística. Todas las especializaciones periodísticas llevan preparación, ¿verdad? Insisto, no hay una varita mágica, ¿verdad? Pero es la práctica, ¿verdad? Tampoco se requiere que sean científicos en cada especialización periodística, pues, ¿verdad? Pero sí, o sea, que conozcan al menos lo más importante, ¿verdad? De las especializaciones, ¿verdad? Pero para mí es la práctica, ¿verdad? Muy bien, licenciado. Muchas gracias. Vaya, Maite. Ok, perfecto. ¿Cómo vamos con el tiempo? Me quedan un par de minutos. Voy a tratar de explicar rapidito en cuanto a los objetivos. Vean, lo uno va unido con lo otro, ¿verdad? Las motivaciones tienen que ver también un poco con los objetivos. Es más, hay objetivos que son las mismas motivaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que persiguen los medios de comunicación, ¿verdad? Ya vimos qué los motiva. Ahora veamos qué es lo que persiguen. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué existen? ¿Verdad? No es porque, amamos a la sociedad y damos la vida por ellos, no sé, esos eslogan tan bonitos, ¿no? Que se escuchan, periodismo digno, independiente, no sé, eh, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero no, tienen bien identificados también esos objetivos, ¿verdad? Algunos, su objetivo principal va a ser informar. Ok, está bien. Otros va a ser entretener. En el caso de las radios musicales, por ejemplo, ¿verdad? Entretienen. Otros, los menos, lamentablemente, va a ser educar, formar, ¿verdad? Y que lo tienen casi todos, ¿verdad? Lucrar, ¿verdad? Hacer dinero, ¿verdad? Y acá yo agrego algo, miren, desde que se descubrió que la información tenía precio, la verdad, no importa, ¿verdad? Es más, hoy en día, créanlo, y más adelante lo vamos a ver, a veces se paga mejor la desinformación que la información. Chanfle, dirán ustedes, sí, aunque ustedes no lo crean, ¿verdad? Si no vayan a los net center o los que hacen fake news, ¿verdad? Es mejor pagada muchas veces que la información, ¿verdad?
Otro gran objetivo es controlarnos, ¿sí? Los grandes medios de comunicación también persiguen o tienen como objetivo controlarnos, ¿sí? A través de de la información que nos pasan, ¿verdad? Nos quieren tener sometidos, controlados, ¿sí? Usted haga esto, usted haga lo otro. ¿Por qué? Porque nosotros se lo decimos, nosotros tenemos la verdad, créanos, ¿sí? ¿Ya? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que persiguen también los grandes medios de comunicación, controlarnos. Y esto último y lamentable, ¿verdad? Desinformarnos, ¿verdad? Así como hay algunos que informan, también otros nos desinforman, ¿verdad? Sí. Eh, y esto que están ustedes leyendo acá, ¿verdad? Dice, los medios de comunicación no son objetivos. ¿Por qué? La manipulación de masas, que ha sido la mejor herramienta de quienes están en el poder para distraer, ¿verdad?, la atención tanto del pueblo como de las élites políticas y económicas de los hechos y agendas ocultas que se manejan con un bajo perfil. El siguiente tema que va enlazado con esto, vamos a ver cómo los medios de comunicación o cómo distintos sectores, muchos a través de los medios de comunicación, porque no es solo los medios de comunicación, ojo con eso, ¿verdad? Hay otros sectores dentro de la sociedad que tratan de controlarnos, ¿verdad? ¿Verdad? Que tratan de manipularnos, ¿verdad? O que tratan de persuadirnos para que actuemos acorde a sus intereses. Nos vamos a apoyar en las 10 estrategias de manipulación de masas de este señor que se llama Noam Chomsky, ¿verdad? Él es un lingüista, un experto estadounidense que hizo este análisis hace algunos años y nos presenta en estas 10 estrategias las formas o estas 10 formas de cómo estos sectores, ¿verdad? Muchos de ellos a través de los medios de comunicación, insisto, o los mismos medios de comunicación, los dueños, ¿verdad? Tratan de manipularnos, tratan de controlarnos, tratan de que actuemos como ellos quieren, ¿verdad? Entonces, ese es el siguiente tema, ¿verdad? Que vamos a ir analizando. Si da tiempo, pues lo comenzamos el viernes, ¿verdad? Vamos a ver cómo estamos el viernes, porque les digo que vamos a analizar el diagnóstico, pero creo que al menos podemos comenzar con algunas de estas estrategias, ¿verdad? Y así vamos a irnos adentrando, ¿verdad? En estos temas que, repito, nos van a servir de base, ¿verdad? Para saber dónde estamos parados. Hay un documento que es parte de las lecturas que tienen que ir haciendo, no crean que solo tiempos recios van a leer también otros materiales PDF que les voy a ir subiendo como apoyo a los temas que vamos a ir viendo. Y hay una investigación que se hizo hace algunos años de cómo y en qué manos sobre todo están, ¿verdad? O quiénes son los dueños de los grandes medios de comunicación en el país, la forma como han adquirido las frecuencias radioeléctricas, sobre todo hablando de radio y televisión, y van a darse cuenta ustedes que no ha sido de la manera más transparente posible. ¿Por qué les invito a que hagan ese tipo de lecturas? Para que sepan también dónde estamos parados, para cuando algún día vayan a, qué sé yo, a emisoras unidas, ¿sí? Los que les gusta la radio, y bueno, van a llegar al mejor medio que hay actualmente para mí en cuestión de noticias en radio, pero van a darse cuenta que también tienen lo suyo, ¿verdad? Que no es tan así como suena, ¿verdad? O sea, la forma como han adquirido sus frecuencias, y no solo ellos, todos los consorcios de medios o la mayoría, no ha sido de la forma más transparente, por decirles algo, a los intereses que responden, etcétera, 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 ¿verdad? Así que, pues, eso es lo que nos espera, ¿verdad? Acá en adelante. Para terminar, pregunto, dudas, aportes a la clase, ¿no? Bueno, Por el momento no, licenciado. ok, perfecto. Este documentito que vimos acá, el PDF, igual se los voy a subir para que lo tengan ahí. Todos estos contenidos, recuerden, son material de estudio para el primer parcial, ¿verdad? En el programa está indicado qué vamos a evaluar, ¿verdad? Creo que el primer parcial es primera y segunda unidad. Entonces, ustedes se guían con el programa, cuáles son los contenidos, y saben que eso vamos a ir evaluando, ¿verdad? Y así sucesivamente en el segundo parcial y el final, ¿verdad? Bueno, ha sido un gusto, qué bueno que están acá, qué bueno verlos, a los quien puedo ver, ojalá y cada vez sean más, ¿verdad? Que pueda verlos ahí en sus cámaras, eso es bien importante, ¿verdad? Y si Dios quiere, nos escuchamos y nos vemos mañana a las 17:30 siempre, ¿verdad? A la misma hora que hoy. Cuídense mucho, con cuidadito, chao. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.